Así que bueno, para empezar, vamos a presentar a Cintia. Ella es fundadora y CEO de Bridge the Gap, agencia consultora en diversidad, igualdad e innovación, cofundadora y directora de estrategia de agencia de publicidad Hermana, la primera agencia nacida desde la perspectiva de género. Es asesora de políticas de inclusión laboral en el Ministerio de Género. También fue directora de contenidos para el Women Economic Forum en Argentina 2020. Es coordinadora del Comité de Género en Compliance, bueno, no sé cómo se pronuncia, mil disculpas, de World Compliance Association. Es fundadora de la Comunidad de Mujeres en Innovación, que nuclea más de 250 mujeres de Argentina con proyectos de expansión, magíster en género, sociedad y políticas. Y bueno, por supuesto, psicóloga de formación con maestría en marketing y comunicaciones corporativas. Así que queremos agradecerle por estar presente en el día de hoy, y ella nos va a hablar un poco sobre los nuevos paradigmas y nuevas formas de inserción profesional para los profesionales de la psicología. Así que bueno, sin más, te dejo la palabra, Cintia, y arranca cuando quieres. Bueno, gracias Lautaro, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, estoy muy contenta de estar acá. En primer lugar, yo les decía recién a los chicos que estoy muy acostumbrada a dar charlas y a mucha gente y demás, que es algo que me tuve que acostumbrar, porque la verdad es que los primeros años me costaba un montón, pero hacía mucho tiempo que no me reencontraba con la psicología desde la universidad, ¿no? Lo primero que pensé fue, qué bueno que está, cómo me hubiera gustado escuchar esto cuando yo me recibí, por todas las cosas, porque me volví, digamos, al 2001, que yo me recibí en el 2001, terminé de cursar en el 2000, pasaron 20 años de que me recibí, y bueno, lo primero que pensé fue, bueno, voy a contar un poco mi experiencia y lo que me pasa hoy en día, porque hablo mucho con varias de las personas que estuvieron disertando esta semana, y era como tenemos la oportunidad al fin de todas estas cosas que estamos hablando y que decimos qué pena, qué lástima, por lo menos yo, ¿no? No sé, qué oportunidades perdidas acá, yo tendría que estar trabajando con psicólogos, con psicólogas y no encuentro, ¿no? Y también quizás a alguien le aporte lo que yo he recorrido en estos 20 años y le haga atajos, porque estamos en un nuevo mundo muy diferente al que yo me recibí hace 20 años, y quizás alguien está con las mismas dudas que yo tenía en ese momento. Así que lo que preparé fue algo que tiene que ver un poco con el recorrido, con lo que hago, los desafíos, y así como el autor me presentó, van a ver que hice cosas, o sea, este modelo de hacer una línea recta donde salís de la facultad, después haces el posgrado, y bueno, eso es nada que ver a lo que hice yo, es como, pero la verdad es que hoy eso además es una fortaleza. Y muchas veces estoy en foros de psicología basada en la evidencia y no. Yo me recibí en la UBA, no me recibí en otro modelo, digamos, me recibí en la UBA, y leo cosas que digo, qué lástima, ¿no? Porque es una cuestión de mirada y de cosmovisión. Nosotros, como profesionales de psicología, hablar de paradigma y cosmovisión es algo central en la construcción de las creencias y los valores que pensamos de lo que debería ser el rol profesional nuestro y nuestras áreas de incidencia. Así que bueno, ese es el aporte que quiero pasar. Voy a pasar mi presentación, si les parece. Bueno. Cuando me propusieron hacer esta charla, lo primero que pensé, como les decía, es, bueno, voy a hablar de lo que hace mucho que vengo hablando en otras áreas, sobre las oportunidades para profesionales de la psicología, sobre la resignificación de algunos campos que están como asociados a la clínica o asociados a determinadas cosas, y les quiero contar un poco lo que está pasando en el mundo del trabajo hoy en día, y cosas que escucho mucho y leo en foros, en internet, en redes sociales, es muchas preguntas en relación al futuro económico, ¿no? Si estudiar psicología es como resignarte a vivir con lo mínimo. También, bueno, el marco teórico generalista, ¿no? Que sobre todo viene mucho de la mano del cuerpo del psicoanálisis, donde como que el marco sirve para cualquier caso, ¿no? Esto se aplica a todo. Ahora se habla mucho de la perspectiva de género en las terapias, y también está asociado a una cuestión ideológica, poco científica, y donde no necesitas ese tipo de formación. También cuando yo me recibí a los 22,
estaba esto de, bueno, ahora tengo que abrir un consultorio, ¿no? Y yo, una de las cosas que me preguntaba era, nunca tuve prácticas, no me siento madura, me parece una responsabilidad enorme y mucho miedo, y de repente me iba muy bien en la facultad, yo soy diploma de honor, eh, pero sentía que no estaba lista, que no me alcanzaba lo que había visto y además que siempre había hecho, no sé, yo hice psicología sistémica cuando pude, la oportunidad en las pocas opciones electivas que te da la UBA, hice recursos humanos para psicólogos, una materia electiva, hice opinión pública, o sea, imagínense las electivas que yo hice fueron también muy de búsqueda de otras cosas, ¿no? De explorar y decir, quiero escuchar cosas distintas, me necesito empaparme de algo que sea más dinámico, porque además yo soy muy inquieta, entonces no me veía con esto. El modelo mental, y esto pasa en un montón de lugares, ¿qué modelo mental, por ejemplo, tiene un científico, ¿no? Que es como tubos de ensayo, laboratorio, boca-ventana, ¿no? Como, ¿cuál es la vida que voy a tener? Y me sorprende cuando lo sigo viendo en redes sociales, en foros, donde están chicos y chicas que se están por recibir o que están estudiando y se hacen las mismas preguntas que yo hace 20 años. Y digo, ¿cómo puede ser que en 20 años no hemos desarrollado espacios, conversatorios, donde pasaron 20 años, no puede ser, digamos, que sigan siendo las mismas preguntas que yo. Entonces, les hice como una línea de tiempo un poco de lo que me pasó a mí, que me recibí en el 2001, no me veía en la clínica. La verdad es que disfruté la carrera un montón igual porque me parece, me genera mucha curiosidad, sigo siendo una persona que siempre está buscando preguntas, ¿no? y que me gusta teorizar. En ese momento no me veía a mí misma de esa manera, tiene que ver con la maduración y el autoconocimiento, pero sí era de desarrollar teorías y tenía mucho esa inquietud, ¿no? Y como les decía, yo me metí en sistémica de entrada con Weinstein, que después hice un posgrado con él, modelo Palo Alto, del MRI, después hice recursos humanos, opinión pública, así que me recibí y enganché un trabajo en marketing, donde necesitaban personas de ciencias sociales para hacer encuestas y dije, bueno, yo voy a ir ahí. Y la verdad, realmente me sentía como perdida y como esquivando esto de la clínica y me metí en lo que es psicología del consumidor. Y ahí empecé a estudiar todo lo que es el comportamiento irracional de los consumidores, que tiene que ver con la famosa hoy economía del comportamiento. Y acá me quiero meter un poco en las narrativas y en las geopolíticas, porque este es el corazón de lo que yo creo que me gustaría que se lleven. Hoy en día hay un montón de cosas con nombres en los medios súper populares y profesionales en demanda, con nombres que son cosas que estudiamos los psicólogos y las psicólogas y que las estudiamos con otro nombre. Y esa fue una cosa que fue una constante en mi carrera. De repente encontrarme diciendo, bueno, voy a escuchar esto y sentirme que yo me faltaba, y de repente sí, pero a ver, esto es lo mismo que yo estudié acá, pero tiene un marketing y tiene una vuelta, y también pasa con género, por ejemplo, donde cuando se empezó a popularizar el tema de género, se empezó a hablar de la economía de género, que no es lo mismo que hablar de perspectiva de género, y ya empezaron a hablar economistas, empezaron a hablar hombres, empezaron a generar datos, y hoy estamos en la cultura de los datos. De hecho, otra de las cosas que hablamos, por ejemplo, con Aileen, que sé que estuvo disertando más temprano, tiene que ver con las ciencias del comportamiento, no es más que la suma de las ciencias cognitivas, de las ciencias basadas en la evidencia, donde la psicología es la gran protagonista. Entonces, una constante que hubo en todo este recorrido de mi carrera tiene que ver con que me encontré con otra vuelta de lo mismo que nosotros vemos en la facultad y donde no hay nadie que esté diciendo, che, mira, esto te sirve para hacer esto, tenés campo laboral acá se paga muy bien y aparte capaz que te encanta hacer esto. Y lo están haciendo coaches, lo están haciendo personas que estudiaron ingeniería, lo están haciendo personas que estudiaron economía, y nosotros, los profesionales de psicología, por lo menos somos muy poquitos los que estamos, y además tenemos unas ventajas enormes competitivas frente a esos profesionales, porque venimos de las ciencias humanas, de las ciencias blandas. Con lo cual, en 2003 yo ya estaba estudiando esto de opinión pública, publicidad y cómo influía las decisiones irracionales y las neurociencias en la publicidad, en el consumo. Y también me decían como, viste, estás perdida, como, ¿por qué estás estudiando esto? Y en mi trabajo, que yo trabajaba de marketing, siempre decían, bueno, pero ella es psicóloga, ¿no? Es como que me tiraban a menos y como que no tenía nada que hacer ahí. O sea, ahí era un lugar para otro tipo de profesiones.
Y la verdad es que terminé siendo gerente de marketing, trabajé 15 años en la industria, trabajé no solamente en Argentina, sino trabajé en otros países, viajé a China, viajé a Nueva York, lancé perfumes, creo que acá puse alguna fotito para que sea más divertido, lancé el perfume de Lady Gaga en Macy's, que fue muy divertido, trabajé en el Empire State, y era como que fui aprendiendo un montón de cosas sobre mí misma y también sobre la carrera, porque tenía un nivel de análisis de los consumidores y de la cultura organizacional que no la tenían todos mis compañeros, ni siquiera los otros gerentes de marketing. Yo tenía una mirada más analítica, tenía una mirada de distintos niveles de análisis, de distintas categorías de análisis, donde además, no sé, yo había estudiado, qué sé yo, ética profesional, las categorías individual, particular y universal, y lo aplicaba a los análisis, y era como que todo el mundo se quedaba, ¿cómo haces ese análisis? ¿No? ¿De dónde te sale? Eran todas herramientas de la facultad. Así que, digamos, me especialicé en la psicología de las marcas en un momento donde yo trabajaba en la industria cosmética y de la moda. Se podría decir que yo trabajé de construir estereotipos. Los estereotipos que hoy decimos que es astre y que todo el mundo critica las publicidades cuando salen y dicen esto reproduce estereotipos de género. Bueno, yo estaba ahí cocinando los estereotipos, con lo cual lo que hago hoy es todo lo contrario a lo que hacía hasta el 2011. Por eso les digo que me encanta romper esto de la línea recta y pensar en rulos, curvas, giros. ¿Y por qué? No lo digo solamente por mí, sino que este es el nuevo paradigma de las carreras profesionales. O sea, las carreras profesionales hoy son reinvención constante, son resiliencia constante. Y vamos a seguir hablando de otros conceptos. Con lo cual estuve trabajando, como les decía, en distintas marcas. Hice desde desarrollo de producto de cero, hasta investigación de mercado. Trabajé en empresas nacionales muy chiquitas, con pocos recursos, donde tenía que hacer muchos roles, donde tenía que hacer, no sé, comercio exterior, y aprendí de comercio exterior. Y trabajé en empresas muy grandes, donde de repente, bueno, acá que trabajar de la performance financiera, ¿no? Y yo digo, bueno, yo soy psicóloga, ¿no? Como que los números no. Bueno, nada, lo manejaba muy bien, y quizás a lo largo del paso del tiempo empezó a haber un viraje de la mirada de estas profesiones, donde ahora se habla del marketing y hay un montón de conceptos que van a escuchar que tiene que ver con, por ejemplo, los mapas de empatía. El mapa de empatía o el modelo UX, vieron que no sé si ven que hay como diseño UX. Bueno, eso es psicología pura. Les quiero contar que esto del mapa de empatía, yo la primera vez que escuché Design Thinking o mapa de empatía, lo primero que pensé es, pero esto es la clínica, es lo mismo aplicado al campo del diseño, donde lo que hay es que empatizar, como empatizamos, nos enseñan a empatizar con el paciente y el usuario, es como un paciente donde yo voy a ir viendo cuáles son sus creencias, sus valores, sus esquemas de pensamiento, y a eso le voy a construir como una ruta, ¿no? Y voy a construir metas. Después, ahora les cuento qué me pasó en el 2011, pero empecé como a unir campos distintos que estaban quizás lejos de la psicología, y en mi cabeza yo pensaba, bueno, la verdad es que todo esto yo ya lo leí en algún lado, yo ya lo escuché. En 2011 me quedo sin trabajo, coincidió con que me iba a casar, y una situación de género por la maternidad y demás, me dejó fuera de mi trabajo y decidí, me ofrecieron algunas cosas, pero no me cerraban, la verdad es que no me sentía bien, y dije, bueno, ahora me voy a dedicar a la clínica, para lo que me preparé supuestamente mucho tiempo, voy a poder conciliar mi trabajo, mi rol de madre con los horarios, así que me va a venir bárbaro para salir de lo que es una carrera corporativa. Y fue un quiebre profesional y personal, porque de repente empecé a trabajar en la clínica, tenía mucha ansiedad de ser buena en eso, así que me mandé 2 posgrados, 3 posgrados de una, trabajé en cámara Gesell, en sistémica, en terapia familiar, después hice psicología cognitiva, en Neilé, estudié, reforcé de vuelta, volví a buscar a Weinstein y estudié el modelo de MRI de Palo Alto, que ya hice un posgrado de 2 años en MRI de Palo Alto, y empecé de vuelta esto de las conexiones, ¿no? Donde quizás, no sé, yo veía cosas que sacaba Apple o Mac que se habían basado en UX, y de repente era lo mismo que me estaba contando Weinstein, mi profesor de sistemas complejos o del abordaje sistémico, que ahora está tan de moda hablar de sistémica, les quiero contar, para modelos organizacionales. Así que como un factor quizás personal,
todo el tiempo yo soy de conectar cosas de distintos campos, y eso hoy se llama innovación. O sea, hoy el campo de la innovación tiene que ver justamente con el cruce de saberes interdisciplinarios y con en esos cruces generar cosas nuevas. Y es algo que muy poca gente lo puede hacer, esos cruces. Así que en esos años, hasta el 2017, yo crié a mi hija, la pasé bastante mal, estuve sin laburo, estuve haciendo clínica, no me terminaba de cerrar, hacía un modelo de resolución de problemas, hace terapia breve, terapia americana, básicamente, donde co-construíamos el problema con el paciente y nos poníamos metas cortas, y la verdad es que me iba muy bien. Me empecé a entrenar en psicología positiva, que aprendí un montón sobre psicología positiva y que es además un marco muy bueno para desarrollar, basado en la evidencia, para desarrollar creatividad, habilidades blandas, resiliencia, inteligencia emocional, todo lo que hoy está de moda. Ya psicología positiva yo lo trabajé y lo estudié aplicado a la clínica. Además estudié psicología perinatal, me metí en el CONICET, hice una investigación basada en datos sobre lo que pasa en las niñas madres, sobre todo hasta determinada edad, con el primer hijo o primera hija, y empecé a investigar y a recorrer todas las cosas que había estudiado de metodología y de estadística, hasta el 2016-2017, que realmente no estaba contenta con lo que estaba haciendo, era como una búsqueda constante, me sentía que me faltaba algo, y empecé a armar Bridge the Gap, que es hoy mi empresa, es una de las empresas que tengo, donde empezamos a trabajar la idea, bueno, al principio yo sola, ahora somos un pequeño equipo, empecé a trabajar en la idea de que tenemos que llevar la perspectiva de género a distintas áreas de las empresas. No es una consultora de recursos humanos, no es una agencia de publicidad, no es una consultora de marketing, es algo nuevo. Y era como que también tenía que explicar el concepto de lo que yo hacía, y que era innovación y yo no lo sabía, ¿no? Y de repente cuando empecé a trabajar en Come Cultural, no sé, me fui a un curso de Design Thinking y aplicado a los servicios, y era el mismo modelo, pero les puedo asegurar paso por paso que lo que es la terapia basada en resolución de problemas, pero con otro nombre y en vez de paciente es cliente. Y yo levanté la mano y le dije, pero esto es igual a tal modelo, donde, sí, pero esto es Service Design Thinking, o esto es mapa, el Proposition Value Canvas, que les llaman mapa de empatía y que es una herramienta de marketing. Con lo cual yo digo, pero yo era gerente de marketing y me decían que no tenía que estar ahí porque era psicóloga, y al final tenía todas las herramientas justamente para hacer análisis de los consumidores. Así que empecé a trabajar en cambio organizacional en las empresas, y a trabajar diversidad, que cada vez en ese momento era algo que quizás mucha gente no entendía, todavía hay mucha gente que no entiende, pero es algo que cada vez está más en demanda. La empresa tuvo que crecer porque no paraba la demanda de trabajo, y lo que yo hacía, más allá de, no es hacer charlas de género simplemente, sino que es, bueno, ¿cómo aplicamos todo esto que yo aprendí, pero al cambio, no de las personas, sino un cambio cultural dentro de las empresas? Y es un campo donde quizás yo todo el tiempo trabajo con coach, trabajo con personas que son diseñadoras y estudiaron Design Thinking o estudiaron UX. De repente me encontré con una colega que es terapista ocupacional y que hizo un recorrido similar al mismo, y tenemos más herramientas para poder abordar que quizás un profesional del diseño. Y también con ella empezamos a hablar, pero ¿te das cuenta que esto es lo mismo que esto, pero con otro nombre o con otro marketing? Así que fuimos desarrollando servicios donde trabajamos, por ejemplo, el desarrollo de habilidades blandas, que está súper en demanda de desarrollar creatividad, resiliencia y empatía, sobre todo a partir de la pandemia. Esto empezó a cobrar auge. De hecho, se habla de, bueno, queremos, no sé, trabajar la resiliencia con el CEO de la compañía o con los directores de la compañía, y ahí no están los psicólogos ni las psicólogas. En esos campos hay coach, hay personas que estudiaron biología, que estudiaron ingeniería, que estudiaron, no sé, tecnología, y de repente ellos son los que además ahora están hablando de habilidades blandas. No hay psicólogos ni psicólogas prácticamente abordando esas habilidades blandas, donde se supone que nosotros tenemos un montón de herramientas para formar, para generar workshops, para generar trabajo, y la verdad es que no hay, y hay mucha demanda. Y es, como yo le puse ahí, psicología positiva con otros nombres. Es decir, la psicología positiva se basa, por ejemplo, en el desarrollo de recursos, de resiliencia y de fortalezas.
y son campos muy ricos de trabajo, basados en modelos empíricos, basados en investigaciones donde están comprobados los efectos de determinadas intervenciones. Y eso es lo que se trabaja hoy, por ejemplo, en las organizaciones a niveles de habilidades de liderazgo. Por otro lado, tenemos encuadres. Nosotros como formación profesional trabajamos mucho el concepto de encuadre que quizás nos da un marco de protección enorme para la aplicación profesional de trabajar con personas dentro de las empresas. Yo he escuchado casos de talleres donde personas no psicólogas quizás han descompensado a alguien en un taller por hacer algo ¿no? Como experiencial, y de repente no tener encuadres claros, que quizás nosotros sí tenemos esas herramientas, además de niveles de análisis para mí muy superiores en ese sentido. Y también se empezaron a poner de moda estas cosas y veo gente de otros campos científicos, no de la psicología, hablando de estos temas y tomando la palabra por los profesionales de psicología. Con lo cual, hace mucho tiempo que vengo pensando qué pena, o sea, qué lejos que estamos de tener personas o cuerpos profesionales de psicología que estén acá, que estén, bueno, si querés ser terapeuta, genial, pero también tenés todos estos campos de desarrollo. Y no están trazados esos puentes claramente. Bien. Así que no estamos en el desarrollo cognitivo de las culturas, no estamos en el armado de creencias, valores y esquemas. Hay mucho hoy de la agenda de la conciliación de la familia, sobre todo a partir de la pandemia. No estamos ahí, están tomados por otras profesiones. No estamos haciendo coaching de carrera, no estamos acompañando, salvo algunas personas. No estamos en publicidad y de repente hay un montón de debates actuales porque estamos en un momento que se llama VUCA, que es momento de alta volatilidad e incertidumbre. No solamente por el COVID, ya se venía hablando, y esto son unas palabras, al que le interese buscar VUCA o VICA, y es el contexto, es una palabra muy clave hoy en lo que es el desarrollo de las organizaciones y cómo la gestión de las organizaciones se adapta o genera habilidades en los equipos para lidiar, porque necesitamos personas flexibles, necesitamos personas que vayan y vengan, pero necesitamos personas creativas, necesitamos personas que innoven, no necesitamos más personas que hagan durante 10 años lo mismo, necesitamos gente que se mueva, y esto va acompañado también a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, primero que nada, valoran mucho las culturas flexibles, valoran mucho las culturas de diversidad. Las chicas demandan igualdad y tienen determinadas demandas y tienen una voz muy activa. Y esto también se ve en la fuerza laboral, con lo cual hay un montón de lugares donde hay crisis. ¿Y qué cosas empezamos a desarrollar nosotras? Por ejemplo, instrumentos basados en la evidencia, empezamos a prototipar, vamos a romper recursos humanos y vamos a empezar a generar nuevas políticas y procesos. Y la gente viene haciendo quizás hace 15 años lo mismo, y vos haces un cóctel de psicología positiva, haces un cóctel de papers basados en la evidencia sobre cambio, sobre género, y con eso las compañías empiezan a cambiar y a modificar sus políticas y procesos. Hoy está muy de moda la charlita de sesgos inconscientes o la charla de sesgos cognitivos, que se confunde mucho con estereotipos y que son distintos niveles de cognición, pero es algo que está muy demandado, y las charlas no las están dando psicólogos ni psicólogos, o sea, no estamos ahí. En Bridge the Gap hicimos un modelo, una metodología de abordaje, por ejemplo, que tiene toda una dimensión de mind, cultura, toda la dimensión del futuro del trabajo, todo lo que tiene que ver con gestión del talento, con reputación y comunicaciones, con marco normativo y regulatorio, y para esto desarrollamos instrumentos basados en datos como que son 10 diversidades, donde, y por ejemplo, incluimos salud y salud mental. Empezamos a desarrollar lo que es burnout en las compañías, donde tampoco hay algunos psicólogos ahí trabajando burnout con algunas aplicaciones tecnológicas, pero es un campo enorme que a partir de la pandemia se empezó a abrir un montón. Las compañías empiezan a preguntar no solamente por género, sino también por el aspecto físico de las personas y cómo el aspecto físico va a determinar no solamente tu rol en la sociedad, sino las oportunidades que se te van a brindar, más allá de género, más allá de diversidad sexual, la salud, la diversidad de pensamiento, opiniones y creencias. Con lo cual desarrollamos estos modelos, y lo más importante que les quería decir es que hay toda una tendencia muy fuerte de
los datos, ¿no? De ciencia basada en datos, o de pensar que la economía del comportamiento solamente tiene que ver con los datos. Y un error, y ya a esta altura, con cosas que vi hace 10 años y ahora pasan, digo, bueno, esto va a pasar en 10 años, porque ya me pasó muchas veces. Se piensa que la cultura basada en datos es solamente estadística o un sociólogo que te procese los datos, y los datos lo veo todo el tiempo en grandes compañías, los datos que te presentan son la verdad. Y esos datos, al no tener un marco interpretativo adecuado, no te llevan a las conclusiones correctas. Les doy un ejemplo. Hay un montón de rankings hoy sobre clima, sobre clima laboral, sobre lo que las personas piensan en las organizaciones, y dicen, bueno, vamos a hacer data analytics, ¿no? Y traen software carísimos y personas que están como scientists o data analytics, ¿no? Y son cursos que, bueno, esto... A mí me llegan grandes clientes y me dicen, mira, tenemos todos estos datos de este procesamiento. Yo digo, mira, todos estos datos, tiralos a la basura, porque no hiciste las hipótesis correctas, porque no validaste las hipótesis con, por ejemplo, profesionales de psicología. Bueno, acá algunas cosas que fuimos desarrollando en Bridge, que les traje. Y eso me parece un ejemplo concreto que estamos trabajando ahora. Es una empresa que tiene muchísimos datos, con software, con un montón de recursos, y de repente llegan a vos, y cuando vos lo ves asumiste un montón de cosas porque no revisaste tus creencias, asumiste que se necesitaba eso, fuiste a buscar los datos, y los datos te están confirmando tu hipótesis, pero esa no es la verdad, y tienen que quizás tirar abajo 3 años, 4 años de trabajo. Con lo cual, en la cultura de datos, que hoy está muy en demanda, también se necesitan profesionales de psicología que interpreten esos datos, que armen las hipótesis correctamente, que utilicen sus herramientas analíticas para hacer las hipótesis correctas, porque basarse en la evidencia no es solamente los datos. Vos tenés que tener los marcos interpretativos adecuados para procesar los datos y para generar las hipótesis. Lo veo todos los días que hay ahí un error tremendo con el tema de los datos, y todavía no se está viendo. Y por último, y hacemos algunas preguntitas, quería mostrarles un spot que hicimos el año pasado, también basándonos en insights de psicología, y la verdad es que ahora les voy a contar, pero no le pusimos un peso de publicidad, y sin embargo tuvo un impacto muy grande. Así que si les parece, lo compartimos. Un segundito, porque tengo el YouTube. Tengo muteado y no me deja, a ver. Ay. Lo voy a sacar de acá. Ahí, a ver si me deja. Que resuelve todo tipo de problemas. Aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer. Simular. ¿Qué hay que comprar? Sí, y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? ¿Puedes avisar? Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. Bueno, conclusión de la presentación. Estudié en la UBA, la verdad es que no me cerraba el plan de carrera hace 20 años. De hecho, estuve en algunas reuniones en su momento, las mismas reuniones que deben haber ahora, para implementar cambios en el plan de estudios. Respeto a un montón de profesionales de todas maneras, disfruté la carrera, pero lo que hago hoy
hace que tenga no solamente una empresa en crecimiento, sino un emprendimiento también a la vez, a la par, con mucha demanda, muchísima demanda laboral. Soy la fundadora de Mujeres en Innovación, donde comparto con grandes profesionales de la innovación actual en el país y en Latinoamérica los marcos de trabajo, y lo que hablamos es reskilling, que reskilling es una de las áreas de mayor demanda que tiene que ver, ¿qué es reskilling? Otra de estas palabras marketineras. Reskilling es cómo las personas aprenden y que hoy necesitamos aprender otras habilidades, ¿no? Y lo que falta, vamos hacia un mundo donde cada vez más mucha gente tiene mucho trabajo y mucha gente no tiene nada de trabajo. Y esto va a ser cada vez más polarizante. Por eso es que las empresas hoy tienen lo que se llama batalla por el talento. Con lo cual, las personas que tenemos muchos marcos en la cabeza, de marketing, de psicología, de datos, de sistémica, de positiva, y además te basas en evidencia, tenemos muchísimo trabajo, muchísima demanda, porque somos escasos, somos material escaso. Con lo cual, la invitación, si puedo dejar una semilla hoy en algunos de ustedes que están pensando qué van a hacer, es la carrera, sea donde la estudien, es una carrera de base enorme que yo durante mucho tiempo pensé que me había equivocado en lo que había elegido. Hoy en día te dicen metete en la tecnología o metete en estudiar, no sé, programación, porque bueno, te van a pagar en dólares, etc. Bueno, a los profesionales de ciencias sociales también nos están empezando a pagar en dólares, porque tenemos algo que no es fácil de desarrollar, que son habilidades blandas, categorías analíticas, donde los datos, la tecnología, sin todo eso, caen en saco roto. Entonces, nútranse de un montón de cuerpos, para mí hoy, todo lo contrario, yo recomiendo estudiar psicología, recomiendo estudiar filosofía. Le digo, mira, te va a dar un marco enorme donde tenés una agencia de publicidad como yo, donde tenés una consultora de cambio organizacional, donde trabajas en innovación, donde, por ejemplo, he trabajado en algún marketplace, desarrollando una aplicación, donde además te preguntan sobre sesgos cognitivos, y bueno, ahora estamos con un proyectito chiquito, con una app. Ya de paso recomiendo otra empresa que se llama Sherbo Labs, que está trabajando una de las chicas en sesgos cognitivos y que es una aplicación sobre burnout. Hay mucha demanda, pero si no cambiamos y si nadie te lo dice, no hay forma de que te enteres de que tenés un montón de campos laborales. Así que yo un poco voy a contramano de eso de pensar que solamente la tecnología es la transformación digital. Yo trabajo en transformación digital, trabajo en empresas que necesitan atraer talento digital, y el talento digital va en las empresas diversas con perspectiva de género, aunque parezca muy loco. Ahí van, y por eso es que las empresas hoy quieren ser diversas por un tema de negocios. Con lo cual, bueno, espero haber sembrado algunos cruces interesantes, vayamos hacia la innovación, yo les diría, y para eso necesitamos miradas muy distintas de muchos campos teóricos distintos, no solamente del cerebro, sino también necesitamos marcos de evidencia, necesitamos marcos sociales, y todo eso es Cintia, muy buena tu presentación. Creo que aportó información, por lo menos en lo que a mí respecta, muy interesante, cosas que en particular no sabía y que supongo que hay muchas personas que habrán estado en la misma. Así que, si te parece, te comparto algunas de las preguntas y las vamos respondiendo. Dale. La primera dice, ¿cuál te parece que es la razón por la que tantos espacios son ocupados por coach y de otros campos, es decir, profesionales de otros campos, y no por profesionales de la psicología? Porque los profesionales de la psicología no saben muy tradicional de que la venta es algo antiético, porque no saben comunicar, no saben de comunicación, no saben construir su marca personal, su posicionamiento personal, y porque no saben además que lo que hacemos, lo que hemos estudiado, y yo por lo menos sigo estudiando, voy a empezar mi doctorado, es algo súper valorado. Entonces, lo que leo todo el tiempo es, bueno, y al final voy a terminar siendo pobre, o me tengo que anotar, como que esperar, ¿no? Que el otro te contrate, o que el otro te dé la posibilidad, o que el Estado, no sé, para mí eso es una mirada como que ya fue, y donde todo es oportunidad. Yo veo muchísimas oportunidades todo el tiempo. De hecho, nosotros necesitamos todo el tiempo recursos, y la mayoría de las personas que trabajan
basarse en la evidencia, a mí tráeme el paper que diga tal cosa. Bueno, Facundo, que está acá, me conoce, que yo siempre me estoy peleando por decir, mucha gente dice cosas que no están basadas en nada, pero los coaches tienen una construcción de su marketing de carrera totalmente distinto. La narrativa se construye en la Facultad de Psicología, en cualquiera, tirame cualquiera, no estoy hablando de la UBA, me parece una psicología, una narrativa que no funciona. Por eso traía esto de repente me empecé a encontrar con gente que hoy está. Yo le doy dos vueltas a ese discurso. O yo vi esto mismo, pero con otros nombres. Y bueno, nosotros hacemos muchas intervenciones respaldadas, basadas en la evidencia. Bueno, en Estados Unidos hay el modelo de psicología es muy distinto, ¿no? Así que nos nutrimos mucho de eso. Ahora voy a dar una charla para estudiantes de maestrías de Estados Unidos, de Harvard, de Oxford. Estoy súper contenta y son los estudiantes, digamos, que ganan becas para esas universidades. Yo misma todavía no fui, pero me invitaron a hablar de los estudiantes y justamente de estas cosas, porque es el futuro. Por eso hoy doy charlas a líderes de empresas, porque hablamos del futuro, porque hablamos de habilidades del futuro del trabajo y de vuelta, yo creo que hay un montón de trabajo y no se está viendo. No hay una materia que te prepare a ver. Tenés todos estos campos laborales de inserción y además, por supuesto, vos podés diseñar tu camino, ¿no? Excelente. Creo que también por eso es muy importante esto que estás haciendo, ¿no? De comunicar tu recorrido y contarnos todas estas cosas. Creo que ayuda, como bien vos decís, a plantar esa semilla. Después, la otra pregunta va en dirección del anterior también y dice, ¿qué le recomendarías a quienes se reciben y están en la misma que estuviste vos? Primero que se escuchen gente de distintos ámbitos, que se nutran de gente distinta todo el tiempo. Que escuchen una persona, no sé, un biólogo, que escuchen una persona de tecnología, que escuchen a alguien de filosofía, que empiecen a hacer cruces entre esos campos de disciplina. No sé, yo soy muy de las redes sociales de siempre. Mucha de la gente con la que trabajo hoy me conoce de las redes sociales. Las redes sociales fue un lugar donde yo armé mi marca personal y recomiendo un montón de que tengas exposición, de que tu nombre y tu apellido puedes ir construyendo un camino que no tiene por qué ser el del otro, donde tenés un montón de herramientas para difusión, para escribir tus ideas, y donde te podés posicionar. He visto mucha gente crecer a partir de las redes sociales y un buen uso de las redes sociales, eh, y aprender a comunicar. Aprender a comunicar, todo está en la forma en la que te presentás y en la forma de hecho, me pasa mucho de estar en conversatorios con personas quizás académicas y yo, no sé, antes me sentía como muy pequeña, ¿no? Y de repente, no sé, me decían, pero vos tenés un storytelling, ya hay una palabra distinta, tenés un storytelling distinto porque vos haces como este recorrido, entonces el mensaje llega más. Bueno, estudien storytelling, cómo comunicar, para mí es central para todo lo que hacemos porque se pierde el mensaje en las formas y no tenemos ningún entrenamiento. Yo lo que veo es que las narrativas de los profesionales de psicología están como entrampadas en un círculo muy pequeño de palabras y de discutir entre las mismas personas siempre. Eh, Así que yo como que estoy, no sé, yo estoy asesora en un ministerio, pero también trabajo en el sector privado y además trabajo con personas que están, no sé, en Bitcoin. Y me encanta escucharlos y decir, bueno, yo todo esto tengo que aprender porque la verdad es que no lo sé, pero cada cosita te va dando como una herramienta que el día de mañana la unís y te sale un proyecto nuevo, diferente. Así que bueno, esa es mi respuesta. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cómo logramos entonces ampliar la mirada respecto a la aplicación de la psicología en distintos ámbitos cuando el trayecto universitario es tan tradicional, ¿no? Sí. Bueno, otra de las cosas que se habla un montón es que los planes universitarios no solo de psicología. Cualquier plan universitario, vos entrás a la carrera en un mundo y salís en otro mundo. Eso se dice un montón, pero por otro lado, muchas cosas hace 20 o 30 años que están igual. Entonces, sobre todo las nuevas generaciones, se los digo, porque si no, compras como un discurso muy millennial, muchas veces muy centennial, que no es real.
donde hay un montón de lugares que se trabaja igual que hace 40 años. O sea, cuando vas a la realidad, la innovación es más escasa que real. Eh, Así que me parece que, ¿me repetí la pregunta, doctora? Porque me perdí un poco en lo que estaba en la respuesta. Así la completamos. Sí, dice, ¿cómo logramos ampliar la mirada Sí. respecto a la aplicación del... De vuelta, hoy creo que ustedes tienen más herramientas porque tenés la posibilidad de ver una charla en YouTube desde tu casa donde estás escuchando esto. Antes no había, tenés redes sociales, podés seguir a gente, no sé, yo sigo muchos psicólogos de otros países, a muchísimos. He discutido con psicólogos de, no sé, Alemania. Aunque no tenga razón, no importa, me gusta escuchar, me cuestiona, estudié mucho dinámicas de poder, porque me interesa mucho la geopolítica, ¿no? Estudié mucho geopolítica, y lo que hago hoy es una mezcla de políticas, evidencia, diversidad y organizaciones, y ese cóctel como que lo voy mezclando distinto. Para mí es empaparse de salir de la Facultad de Psicología solamente, que no es que después tenés que hacer el posgrado y la diplomatura, puedes hacer un curso online, hoy están las plataformas, sobre todo a partir del COVID, gratis. Hacete un curso de comunicación, hacete un curso de storytelling, escuchá una charla de, no sé, de biología, escuchá una charla de matemática, de filosofía, nutrite, salí del esquema mental de la facultad, el posgrado, el doctorado, la maestría. Hay que salir de ese modelo mental porque, de hecho, una de las cosas que a mí más me cambió la carrera fue hacer lo que podía y no ponerme en la perfección. Yo siempre fui muy buena alumna y de repente dije, bueno, ahora voy a hacer lo que pueda y quizás no voy a hacer la mega maestría, sino que voy a hacer el curso yo hice un curso de normal y fue virtual. Y está bien, lo pagué, ese lo pagué, pero fue un espacio súper rico donde nada que ver con el entorno en el que yo estaba. Así que como trabajo en diversidad, además ese es el corazón de la diversidad, de nutrirnos de diferentes perspectivas. Y la carrera, bueno, hacela porque el sistema hoy todavía necesita que vos tengas un título, te va a pedir el título universitario, cada vez menos. De hecho, no sé, mi ahijado tiene 15 años y ya es programador. Y además va a estudiar filosofía en el MIT, ¿viste? Y va a estudiar matemática, también le interesa, pero ya es programador a los 14 años. Entonces, ya fue eso de la secundaria, la universidad, y cada vez va a ser peor eso. O sea, cada vez más va a quedar caduco ese sistema. Así que metete, averigua cursos online. Hay muchos gratuitos, muy buenos, con grandes profesores. No entendés el idioma, hay subtítulos. Escucha un idioma distinto. Y bueno, yo viajé un montón también. No solo por trabajo, sino también viajé porque quería. Bueno, ahora estamos en un contexto medio complicado, pero esto va a pasar. Y me parece que viajar y nutrirse otras culturas también es muy importante. Excelente. Muy interesante todo lo que decís. Creo que son, por lo menos para la mayoría de nosotros que venimos de este trayecto universitario tradicional, es algo muy novedoso y es realmente muy interesante. Ya otra pregunta que es un poco más específica, y si te parece te hago un poco estas que son más tal vez teóricas y demás. Esta dice, ¿qué aportes pueden hacer los psicólogos en el área de marketing? Bueno, yo era gerente de marketing, así que digamos todo, todo. Primero que nada porque tenés un análisis de la conducta de las personas, de las marcas, tenés más herramientas para hacer el análisis y justamente marketing, más allá de poner el precio, de la publicidad, o sea, de manejar como esas variables más comerciales. Yo hice posgrados en marketing, tengo 3 posgrados en marketing que hice 3 años seguidos porque me sentía tan insegura, porque era psicóloga y porque me hacían bullying por ser psicóloga, que era como que, bueno, tengo que hacer esto, tengo que estudiar lo otro, así que tengo 3 posgrados seguidos de marketing y si hacía uno más tenía la maestría en marketing. Y era por inseguridad. Y de repente era como, esto es una boludez frente a lo que yo había estudiado. Y de repente tenés una visión, un análisis, de hecho, no sé, yo ahora he capacitado a agencias de publicidad, o sea, yo soy la que capacita a agencias de publicidad. Ayer estuve en una charla con el CEO de Jan Rubicam, que es una de las agencias de publicidad más importantes, Wunderman Thompson, que es otra de las agencias más importantes de publicidad, es cliente de Bridge, porque además de dar
le das un montón de otras herramientas y de visión de cambios de paradigma, o sea, cómo se construye un paradigma, por qué el 8 de marzo ahora ya no es regalar la flor, qué pasó en el medio, ¿no? Tenés otras herramientas, más un buen storytelling de cómo construís y para que el otro, empatizás con el otro, porque tenés además un entrenamiento de pacientes, entonces tenés como herramientas para construir una narrativa distinta. Recién estaba viendo un comentario que decía de las narrativas de la uva, ¿no? Que era algo que a mí también yo iba, no sé, a charlas que a muchos me gustaban y otras donde sentía que se enredaban en las palabras y se complicaban. Yo digo, pero en realidad se están luciendo, ¿no? Como se quieren lucir en la pregunta con palabras complicadas cuando quizás la pregunta es mucho más sencilla. Bueno, crean en sus dones naturales, crean quizás en la simplicidad. La simplicidad para mí me sirvió un montón para construir mensajes publicitarios, por ejemplo, para construir charlas que funcionen. Este, es, Buenísimo. Otra pregunta que va más relacionada, creo, a una de las diapositivas, dice, ¿cómo instalar una cultura de la diversidad? Supongo hace referencia a una organización. es muy difícil, porque, bueno, ayer justo estuvimos hablando de esto con un especialista de diversidad de una corporación. Yo, la mayoría de las empresas hoy hacen charlas, en realidad hacían charlas en 2017 cuando yo empecé, y era como las charlas para los pibes y las pibas, ¿no? Bueno, metamos una charla acá, y el año pasado yo empecé a trabajar, capacité al presidente de Samsung, y a su equipo de asuntos públicos. Y eso pasó en 2, 3 años, ¿no? Donde quizás ahí mi parte de marketing, mi experiencia corporativa, más ser psicóloga, entonces, no, pero lo decís de una manera que vas como muy de a poco, porque justamente vas empatizando con tu usuario, o tu cliente o tu paciente, o sea, pongámosle sinónimo. Entonces, cuando vos te entrenás en la típica carrera de profesional de psicología, vos tenés intervenciones muy concretas de cómo hacer para de construir una narrativa que funcione. Entonces, más allá de eso, la verdad es que en general mucho de lo que se llama pinkwashing o gender washing o como lavada de cara, ¿no? Como que estas charlas quedan bien y te contratan porque, bueno, vamos a hacer este mensaje para quedar bien, pero también cada vez más hay una necesidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el año pasado con el Black Lives Matter en Estados Unidos, con el asesinato de George Floyd, hubo un movimiento tremendo en las empresas, sobre todo en las americanas, que repercutió en Argentina, y donde, bueno, tenemos que ser ya una empresa diversa. Entonces salí a buscar a alguien para que instale esta cultura, y no hay tanta gente que esté trabajando hoy, no hay tanta oferta, y tampoco tanto mix de conocimientos. De vuelta, voy a este mix de venir de haber transitado distintos campos distintos, y que es hoy, que antes te criticaban, que decían, no, pero esa psicóloga, viste, como que no tiene nada que ver con esto, hoy es una ventaja competitiva. Hoy te dicen, no, cuando tenés gente que viene de distintos ámbitos es como lo más rico, así que lo que hace un tiempo era una desventaja, hoy te pone en una situación de ventaja. Y es muy difícil, nosotros trabajamos mucho con los líderes, o sea, si no está alineada la parte de arriba de la organización, tenés un límite de lo que puedes hacer para cambiar la cultura. Trabajamos mucho, tenemos un programa para las las áreas de marketing, de asuntos públicos, trabajo con firmas muy grandes, marcas grandes que hoy, quizás hace unos años no, pero hoy te dicen, por favor, bueno, queremos una capacitación porque tuvimos una publicidad, no sé, de cerveza, que fue un desastre, que quilombo en las redes sociales, y no sabemos por qué, o sea, no entendemos por qué eso generó. Entonces necesitamos la capacitación, y ahí le metemos además design thinking, entonces desarrollamos herramientas basadas en design thinking, para que, no sé, las empresas tengan herramientas, un canvas, lo que llama un canvas, de aplicación, ¿no? De que sea algo fácil de tramitar. Desarrollamos un programa para recursos humanos, para que vayan, lo que se dice, prototipando, que es armar como un esquemita, una pieza muy chiquita de algo que después vas a ir experimentando a ver si funciona. Y ahí les vamos contando siempre, por ejemplo, en ese HR Labs, toda información. Hablamos mucho de neurociencias, hablamos de cómo procesamos la información, hablamos de cognición, metacognición, hablamos de sesgos inconscientes, de sesgos de diversidad, y la gente queda como muy flasheada, ¿no? Como,
¿qué me estás hablando? Y con eso van maquetando y trabajando y después dicen, bueno, tenemos que cambiar todo. Tenemos que cambiar la forma en que seleccionamos a las personas, porque a las personas de determinado color de piel, yo no me doy cuenta, pero las descarto, les descarto el currículum. Porque las personas que, no sé, yo siempre les digo, hay empresas que te seleccionan de la KS, de la San Andrés y tal, y todos los de las universidades no te lo dicen, pero hay bajadas específicas de que no contraten personas, son miradas muy antiguas. Y son miradas caducas que además los dejan como muy en desventaja, porque hay organizaciones que están yendo a la velocidad de la luz y es como, universidad no me interesa, decime qué estudió y su experiencia, ¿no? Sabe de filosofía, sabe de ciencia, sabe de, listo, adentro. Entonces hay una nueva forma de considerar lo que es talento. Nada, no los quiero abrumar tampoco, pero quiero que quede claro el mensaje, ¿no? Porque siempre es como que el mensaje es el mismo. Buenísimo. Después hay otra, para ya ir cerrando, que es más específica, que es, ¿cuál era el nombre de la aplicación sobre sesgos cognitivos que mencionaste durante la charla? No Se llama recuerdo Sherlock bien. Labs. No, no es de sesgos cognitivos, es de burnout, mide el burnout, o sea, tu estado de fatiga crónica. Se lanzó el año pasado y estuvo desarrollando muchas piezas de sesgos cognitivos. Sí. Y ahí quiero dejar un mensaje, que ya escribí una nota en perfil la otra vez, todavía no se puso el tema como, pero está muy de moda en liderazgo y en cultura organizacional la charla de sesgos cognitivos. Y te la piden como la solución para la toma de decisiones basada en economía del comportamiento, que es, nada, LEF. Si vamos a la evidencia, eso no tiene eficacia. De hecho, desde la eficacia, una de las cosas que pasa es que para la toma de decisiones vos te quedas tranquilo como organización de que leíste la charla de sesgos cognitivos. Así que mucha gente confunde sesgos con creencias, con estereotipos. Es todo lo mismo, les parece un gran paquete, y se supone que a partir de ahí eso tiene que aplicar a la toma de decisiones. Ese tipo de cosas son las que después hacen la encuesta y generan datos y traen el software, pero empezaste mal, o sea, arrancaste mal desde la hipótesis. Por eso digo que, como en toda construcción científica, tenemos que ser muy rigurosos en la construcción de hipótesis, y eso, en muchos lugares que están haciendo procesamiento de datos, no tienen esas habilidades. Y nosotros sí. Así que... Bien, buenísimo. Solamente te quiero leer la última, que no es una pregunta, es una afirmación, pero viene a colación por lo que vos habías dicho al comienzo, y dice que 20 años después el plan de estudios sigue siendo igual. Sí, estoy segura. Sí, hace 2 años que hicimos una nota en, no sé si en La Nación, estuvimos hablando con algunas periodistas para justamente intervenir con algunas cosas del plan de estudios. Por eso es que me puse muy contenta de ver este movimiento, porque lo viví como profesional de la psicología en el tiempo que hice terapia, hice clínica. Eh, lo he hablado con muchos profesionales, lo sigo hablando como les decía. Hay terapistas ocupacionales que hoy están trabajando en todo esto, y también digamos, es una rama similar. Hay muchísimo campo, pero no tenés a nadie que te lo explique. No sé, me encantaría que haya una materia donde sea diseño de futuros. Hoy está muy, muy de moda todo lo que es diseño de futuros. Viste, anticipar escenarios, planificar escenarios, hay metodologías para diseño de futuros. Y ahí el profesional de psicología es como anillo al dedo, y de vuelta, no estamos. Entonces, bueno, yo mientras voy agarrando todo, ¿viste? Así que mientras no haya, yo sigo trabajando y me va bien. Invito a que se sumen otros chicos y chicas que estén escuchando, y que nada, que seamos más profesionales de psicología trabajando en universidad, trabajando en datos, trabajando en... que no se queden, digamos, con lo que hoy se habla solamente en la facultad, sino que escuchen, que se relacionen con gente distinta, se metan en comunidades. Para mí, la primera comunidad que me metí, me empecé a relacionar con mucha gente diferente, por eso después llamamos Mujeres en Innovación, y hay gente maravillosa, mujeres que saben un montón de cosas que yo soy una completa ignorante, y me encanta escucharlas, y quizás ya ahí se te prende la lamparita y decís, che, me voy a meter en esto, o ahí me fui dando cuenta. Por ejemplo, reskilling, que hoy no hay tanta gente trabajando, es sistémica básicamente, y es como, bueno, pero tiene otra narrativa, otro glamour, ¿no? Otro marketing, así que exploren.
Buenísimo, me parece un mensaje súper valioso, sobre todo teniendo en cuenta nuestros objetivos, ¿no? Como organización, que en parte tiene que ver con esto, con pensar una nueva forma de pensar la formación en general, poder acercarnos a cosas que en la facultad no se nos ofrecen, y conocer cosas nuevas, ¿no? Que es en definitiva nuestras ganas de poder aprender. Así que bueno, creo que en gran medida tu charla pudo responder a esas inquietudes. A mí me pareció excelente y bueno, en nombre de todos te quiero agradecer y Gracias a ustedes. sin más despedirte. Así que muchísimas gracias y esperamos poder en el futuro armar algo nuevo o no sé, lo que te parezca. Puedo decir una última cosita que a mí me sirvió un montón como emprendedora, que es los modelos de éxito. Compramos muchos modelos de éxito hoy a través de Instagram, a través de las redes sociales. Cuando yo estuve sin laburo, donde yo me tuve que reinventar, me hacía muy mal ir a charlas donde había como los modelos de éxito, los líderes del futuro, ¿no? Como mujeres de éxito, ¿no? Y la verdad es que ahora yo estoy muchas veces en esos espacios, o sea, como que se da vuelta la tortilla, y para mí la vida es eso, hoy estás acá y después quizás, viste, volvés caduca de vuelta y tenés que reinventarte otra vez, y esto del contexto buca, el mundo hoy, es eso. Lo que antes tardaba 20 años, hoy 5 años, o después va a ser 3 años. Y nuestros cerebros procesan la información igual que en el siglo XIX. Entonces, eso genera muchísima ansiedad ante tanta incertidumbre, así que tenemos que generar un montón de herramientas para poder lidiar con esos cambios. Gracias, chicos. Totalmente. Muchas gracias a vos, Cintia.